Hoy vamos a explicar el desarrollo de un ejercicio de balance de materia. Ejercicio 1. Una mezcla líquida de benceno y tolueno contiene 55% peso de benceno. Parte de la mezcla se va a evaporar para generar un vapor que contenga 85% peso de benceno y un líquido residual con 10,6% de benceno en masa. Nosotros escogimos para desarrollar la letra A. Suponga que el proceso se va a efectuar de manera continua y en estado estacionario, con una velocidad de alimentación de 100 kg partido por hora de la mezcla al 55%. Realice 1. Diagrama de flujo de proceso. 2. Análisis de grado de libertad. 3. Plantee la ecuación de balance de materia para el proceso, explicando los términos que descartó y determine aquellos flujos y concentraciones que se desconocen en el problema. Acá tenemos el diagrama de flujo que representa el proceso del ejercicio. En este caso, es un proceso de destilación de benceno y tolueno. En el flujo de entrada, denominado flujo 1, se alimentan 100 kg por hora, con una composición de 55% peso de benceno. En los flujos de salida, en donde tenemos uno de vapor que denominamos flujo 2, solo nos entregan que esta corriente tiene un 85% peso de benceno, y por otra salida de residuos líquidos, la cual denominamos flujo 3, nos entregan que esta corriente tiene una composición de 10,6% peso de benceno. La destilación expresada en este diagrama de flujo es un proceso continuo y en estado estacionario, lo que significa que trabajaremos con flujos másicos, vale decir masa en función del tiempo, en este caso kilogramos por hora. Junto a ello, como es un proceso en estado estacionario, no se acumula nada en el sistema, de manera que el término de acumulación es cero en todos los balances de materia que nosotros vamos a realizar. Además, como es un proceso no reactivo, podemos descartar los términos tanto de consumo como de generación dentro de la ecuación del balance. Así nos quedaría la ecuación del balance como la entrada es igual a la salida. Bueno, asumiendo que nuestra ecuación de balance queda entrada igual a salida, entonces podemos tener los porcentajes del tolueno. En este caso, en el flujo 1, sería lo que resta del 55 al 100, que serían 45. En el flujo 2, lo que resta del 85 al 100, que sería 15%. Y en el flujo 3, lo restante del 10,6 al 100, que en este caso es 89,4%. Ahora vamos a realizar el análisis de grado de libertad del ejercicio. Como variables tenemos 9, en donde son los 3 flujos y los componentes de cada uno, que en este caso es benceno y tolueno. En las ecuaciones tenemos 2 consideradas independientes, que nosotros tomamos la de balance general y la del benceno. En las especificaciones tenemos 4, que son las que nos entregan, que en este caso las de benceno, la composición del benceno y además el flujo 1. Y en relaciones tenemos 3, en donde es la suma de los componentes que deben de darnos 1 y en este caso son en los 3 flujos. Bueno, aquí al realizar el análisis nos podemos dar cuenta que nos da 0. Entonces, en este caso, podemos realizar nuestro ejercicio y empezar lo que sería nuestro balance de materia. Bueno, acá tenemos las ecuaciones de balance de materia que podemos formar a partir del ejercicio. En este caso tenemos tres. Una que es el balance general, conformado por el flujo 1 que es la entrada, y eso tiene que ser igual a la suma de los dos otros flujos, flujo 2 más flujo 3. En este caso solo tenemos el valor del flujo 1, que son 100 kg por hora. Luego está el balance para el benceno, que es el flujo 1 por la porción que hay de benceno en el flujo 1, y eso tiene que ser igual a la suma del flujo 2 por la porción de benceno que hay en el flujo 2, más el flujo 3 por la
porción de benceno que hay en el flujo 3. Y en el balance para el tolueno es lo mismo. Cada flujo por su composición correspondiente. En este caso tenemos dos incógnitas, que sería flujo 2 y flujo 3. Y tenemos 3 ecuaciones, por lo que solo necesitamos 2 ecuaciones para resolver este sistema. En este caso vamos a escoger la ecuación de balance general y la ecuación del balance para el benceno. Bueno, de la ecuación del balance general podemos despejar el flujo 2 y dejarlo en función del flujo 3, para luego reemplazar este valor en la ecuación del balance del benceno. Así, el flujo 2 queda que es igual a 100 kg por hora menos el flujo 3. Este valor lo reemplazamos en la ecuación del balance del benceno, donde estaba el flujo 2. Así, la ecuación quedaría, que es 55, que sería lo que se alimenta, es igual al flujo 2 por 0,85, que es la composición del benceno, más el flujo 3 por 0,16, que es la composición del benceno pero en el flujo 3. Resolvemos el sistema, reemplazamos el F2 y luego lo multiplicamos cada término por 0,85, quedando 85 kg por hora menos 0,85 por el flujo 3. Ahora vamos a resolver la ecuación. Juntamos términos semejantes, que en este caso sería el 85 menos el 55, ya que ambos son kilogramos por hora. Y lo que tiene el flujo 3 lo despejamos hacia el otro lado, que quedaría 0,85 F3 menos 0,16 F3. Resolvemos y nos va a quedar 0,744 por el flujo 3 es igual a 30 kilogramos por hora. Dejamos solo el flujo 3, por lo que nos quedaría 30 kilogramos por hora dividido a 0,744, y eso es igual a lo que equivale el flujo 3, que sería la masa que sale por el flujo 3. Y eso es igual a 40,3226 kilogramos por hora. Ahora, con este valor, volvemos a la ecuación del balance general y lo reemplazamos para así obtener el valor del flujo 2. Como había mencionado anteriormente, el flujo 2 era igual a 100 kilogramos por hora menos el flujo 3, por lo que quedaría 100 kilogramos por hora menos 40,3226 kilogramos por hora. Y el resultado final es que el flujo 2 sale 59,6774 kilogramos por hora. Ahora vamos a realizar el cierre del balance. Esto es una relación que existe entre la entrada y la salida de cada componente. En el caso del benceno, al calcular la entrada, debemos hacerla con el flujo 1 por la fracción molar del benceno en tal flujo. Luego, en el de salida, es con el flujo 2 por la fracción molar de este flujo, más el flujo 3 por la fracción molar de ese. En el caso de la entrada nos da 55 kilogramos partido por hora y en la salida nos da 54,9999856. En el caso del tolueno debemos hacerlo de la misma forma, en donde la entrada nos da 45 kilogramos partido por hora y en el caso de la salida nos da 45,0000144. Bueno, como dije, el cierre se trata de una relación de la entrada con la salida, en donde la entrada se divide por la salida y luego se multiplica por 100 para poder darnos un resultado en porcentaje. En el caso de benceno nos da un porcentaje de 100 cifras y en el caso del tolueno nos da 99 cifras también en porcentaje. Luego, para calcular el porcentaje de error, se debe realizar lo calculado menos lo exacto, partido en lo exacto y por 100. Aquí vamos a ocupar el 100% que nos dio del benceno, ya que es más exacto, menos 100, que es lo que debemos llegar, partido en 100 y por 100, lo que nos da un porcentaje muy bajo, mínimo en realidad,
y que es menor a 10, entonces nuestros cálculos fueron realizados con éxito. Bueno, y eso ha sido el resultado de nuestro ejercicio. Esperamos que les haya gustado y hasta luego.